Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra primera especialización en análisis, diseño y detallado de puentes, utilizando la norma ASTO y apoyándonos en el CCI Bridge. Esta sería la primera sesión de la quinta jornada. En las sesiones anteriores hemos visto cómo hemos estado predimensionando y preestableciendo el diseño de tres puentes simultáneamente. Un puente de 25 metros hecho en concreto armado, hecho con vigas pretensadas y hecho en vigas de alma llena, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que vamos a ver es que, vamos a hacer un pequeño repaso rápido. El eje de vía es lo primero que deberíamos estar estableciendo, que va de aquí a este punto a este otro punto. El eje de vía es esencial, ya que en base a él es que van a ir colocados los elementos que se encuentran en el tablero. Ahí a él van a ir asociados los elementos del puente. Entonces, esta carretera que estamos planteándonos el ejercicio inicial es de un puente de 25 metros que lo vamos a hacer bajo tres sistemas estructurales diferentes. Entonces, fíjense, el eje de vía lo hemos definido como un puente recto de cero pendiente. Entonces, aquí vamos a ver el eje vía, vamos a ver las modificaciones que tenemos. Entonces, tenemos el eje que va a ser con respecto al norte, que sería este, un ángulo recto de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados lo vamos a ver reflejado en este punto. Fíjense, él está hablando aquí de 90 grados con respecto al este. Posteriormente nosotros decimos, bueno, esto es una vista en planta. Esta es la estación inicial, que es a 0 metros, y la estación final, que es a 25 metros. Eso lo hemos nosotros establecido, estación inicial en la parte de 0 metros y la estación final at station 25 metros acá, ¿sí? Ahora, esta es la parte en planta. Aquí también tenemos la parte en vertical. Él se encuentra ahorita netamente en cero, porque es cero dependiente, que es lo que estamos considerando, 0%. Pero este pudiese tener un ángulo que pudiese ser positivo o pudiese ser un ángulo negativo, dependiendo cuál sea el caso de la posición del punto de inicio y el punto final. Ahora, esos valores que están allí realmente afectan en las condiciones de apoyo del puente, porque ya el hecho de que el puente no esté totalmente horizontal implicará que se haga un cambio de la posición de las cargas y del centro de masa y de rigidez, ¿no? Aquí me dice, aquí me preguntan que si se puede hacer un análisis elástico o inelástico. Bueno, eso lo veremos en su momento, cuando tengamos que hacer el análisis del tablero. Yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Ahora, allí el porcentaje de pendiente que está acá, porcentaje pendiente lo estamos viendo acá. Este es el porcentaje pendiente en vertical, que sería esta parte acá, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos establecido. Ahora, este punto de origen 00XY es para que nosotros pongamos el cálculo en el punto 00. Pues aquí sería el punto 0X, 0Y, 0Z para todos, ¿no? Entonces, ahora, fíjense algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a buscar yo hacer en este momento? De partir de aquí ahora, vamos a definir. Vamos a ver acá, borremos esto. Y vamos a definir lo que llamamos los carriles. Voy a poner esto acá para poder hacer él tiene 4 carriles. Los carriles son aquellos elementos, son aquellos, vamos a decir, condiciones de área donde van a circular los vehículos. Entonces nosotros tenemos del diseño que tenemos una vía con 4 canales, 2 de ida y 2 de regreso, son 2 por sentido. Entonces a estos los hemos llamado carriles 1, carriles 2, carril
3 y carril 4. Usted le puede dar el nombre que usted quiera, indiferentemente de la posición en la que se encuentre. Cada carril de esos tiene un ancho, que si no mal recuerdo, creo que era de 360 metros. Entonces aquí esto debería tener cada carril de ancho. Ojo, eso dependerá del diseño vial, que le va a decir cuánto debe tener cada ancho, decir, cuál es el ancho de circulación vehicular. 360 metros. Entonces usted tiene que hallar un tercer punto, o vamos a decir una línea, que va a estar pasando en el medio de cada carril. ¿Sí? Y entonces esa línea tiene una posición con respecto al eje de la vía, que sería este que está acá. Entonces sería 360 más 360 entre 2. Estaremos hablando de 180, 540. O sea que aquí habría 540 metros. ¿Sí? Y de aquí al centro del carril 4, estaríamos hablando de esto aquí también, y también tendríamos los mismos 540. Entonces, para que el software pueda diferenciar, nosotros tenemos que expresar cuál es la dirección que lleva el puente. Normalmente la dirección que lleva el puente se plantea por la progresiva 0 a progresiva 25. Independientemente de que podamos entrar de 25 a 0 o 0 a 25, son convencionalismos de signo. Entonces hace que todo aquello que esté en el sentido, aquí estaremos en la progresiva 0 más 0, 0, y aquí estaríamos en la progresiva 0 más 0, 25. Entonces eso hace que la vía tenga este sentido. ¿Sí? Entonces, teniendo ya ese sentido establecido, nosotros lo que tenemos es que decir, bueno, cuando nos encontremos a la izquierda del sentido, estaríamos hablando de dimensiones con características negativas. Eso quiere decir que aquí tendríamos que estar poniendo menos 5.4. Ahora, el eje carril 2 también va a tener su eje. Un eje que va a pasar por todo el centro. A lo mismo que el carril 3. Entonces, este carril debe tener una referencia acá de menos 1,80, que sería la mitad de 360 que está aquí, más 1,80. Esa es la definición del eje del canal, de eje canal. ¿Cuál es la función que tiene el carril? Bueno, plantear el área de movimiento que van a tener el elemento vehicular, el camión de diseño, a lo largo y ancho a lo largo del puente y a lo ancho del carril. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a ver carril 1, las características ya hemos definido. Fíjense, comienza en la estación 0, ubica el center line de menos 5.4, que sería este center line, comienza en 0, con un ancho de 360 metros. Entonces aquí tenemos nosotros que especificar acá, vamos a ver aquí, el ancho de acá, los 360 de ancho, que son estos que están aquí y estos que están aquí. Entonces acá fíjense que tenemos que hacerlo para el inicio y para el final. ¿Por qué? Porque estaríamos definiendo este punto que está aquí y este otro punto que está aquí, que es la franja del ancho del canal. Estos son los elementos de la discretización, el ancho promedio que se movilizará la discretización. Y después tenemos que entender lo siguiente. Los carriles
tienen el borde izquierdo y el borde derecho. Y eso es para establecer hasta dónde pueden moverse las ruedas hacia el borde izquierdo del carril o hacia el borde derecho del carril. Entonces, en este punto, el carril 1 por el lado izquierdo del carril 1, ojo, no tiene que ser el carril nada, si es el carril que va en un solo sentido. En este caso podríamos estar imaginándonos que todos los carros, los 4 canales van a ser en el mismo sentido. Pero entonces, ¿qué pasa? El carril número 1, el lado izquierdo del carril número 1, que sería este lado que está aquí, vamos a marcarlo aquí, izquierda del carril 1 y la derecha del carril 1. Entonces, ¿qué pasa? La izquierda del carril 1 lo que nos va a decir es que es un borde exterior, y al ser un borde exterior permitirá que la rueda se ponga o se monte prácticamente sobre el elemento de la barra que estaría en la carretera, por ejemplo. Ya que de esta manera no va a correr el riesgo de que de ese lado vaya a venir otro vehículo, se supone, ¿no? A pesar de que allí estaría ubicado el hombrillo o la berma, de aproximadamente, creo que eran 2 metros, no recuerdo bien, habría que ver la figura aquí. Vamos a ver acá. Aquí. Ajá. No, ¿dónde está la imagen? Sí, eso fue que no la vi. Ok, eso de esta forma no viene el caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a definir el carril número 2, fíjense que ya el carril, bueno, corrijo, continúo. El carril izquierdo va hacia el lado externo, eso quiere decir que la rueda va a permitir, el análisis va a permitir que la rueda se mueva más hacia el lado izquierdo. En cambio, para el lado derecho tenemos que decir que es un borde interior para que el software entienda que el vehículo nunca va a colocar su rueda sobre el canal derecho del carril. En este sentido, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando son 2 carriles, uno cercano al otro, si uno de ellos se acerca mucho a la línea de división entre los canales, evidentemente puede haber una colisión entre un punto y el otro. Ahora, si yo reviso mi carril número 2, en las propiedades, nos encontramos la misma situación. Simplemente que ahora, en vez de tener menos 540 de la posición OXEF del carril, sino que tendremos a menos 180. Ya no, el OXEF del carril ya no va a estar a menos 540, sino a menos 180. Allí tendríamos puesto también el mismo ancho de canal, 360 metros, y estaríamos también ahora, en este caso es un caso particular. Fíjense que nosotros deberíamos tener que el ancho del lane es interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese carril está rodeado por otros carriles que no tienen Entonces ahora fíjense, el carril 2 está ahora definido bajo las mismas condiciones. Comienzo en el punto 0, donde dice Station 0, eje vial. Fíjense que el eje vial es la columna vertebral del análisis del tablero. Entonces, acá, el center line OXEF, como el carril 2 sigue estando a la izquierda del sentido donde estamos considerando el eje, entonces sería a menos 180. Y el ancho es 360. Aquí está el ancho del lane, el width lane. Y ahora eso nos va a permitir definir este primer punto, que está en la franja que está allí
en cian y después terminará en 25 metros las mismas condiciones. Ahora, este borde sí será el borde interior, porque estoy rodeado de otros carriles. Entonces, cuando yo pase a hacer el carril número 3, a revisar el carril número 3, vamos a ver acá, estamos ahora en la misma situación que el carril número 2, pero con símbolos positivos, signos positivos, porque ahora estamos hablando de la derecha del eje del puente, ¿sí? Entonces tendremos, en vez de en la estación 0, tendremos, en vez de tener menos 1.8, tendríamos más 0.8, que sería, vamos a ver aquí, vamos a poner esto aquí establecido, de aquí para acá, este sería un menos, este sería más 1.8, ese es el center offset del lane, y tendríamos más 5.4, que sería el center offset del lane, acá. Ahora acá este carril es la misma posición, interior-interior, porque tengo el carril 2 y el carril 4 rodeando al carril 3. Ahora, cuando yo llego y vamos a evaluar ahora el carril 4, tenemos las condiciones de 0 a 25 metros, 5.4, 3.6. 5.4 el positivo, que es la posición del eje, que es donde ahora tenemos que estar, ¿sí? Carril 4. Ahora, esto es algo que es muy sencillo, pero tiene implicaciones muy importantes sobre el modelo, porque si nosotros no estamos definiendo bien la posición en la cual se va a mover el vehículo que vamos a definir, no vamos a estar distribuyendo, no le vamos a estar colocando adecuadamente la carga viva de vehicular al puente. Y ahora imagínense, ok, calculamos el puente perfecto, pero los vehículos que le pusimos están circulando por donde no se debe. ¿Ve? Es algo que es bastante sencillo, pero que tiene mucha implicación a nivel de cálculo. Ahora, después que usted haya establecido ya todo esto, usted pasa a la definición de los componentes. La definición de los componentes es una de las situaciones más sencillas que hay en el software, pero recuerde que usted ya debe tener preestablecido o predeterminado cuáles son los puntos, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, cuáles son las secciones que deberíamos estar utilizando. Todo debe partir de un predimensionado del puente inicial, ¿sí? Porque usted no va a venir aquí a definir todos los concretos, todos los aceros, porque todavía no sabe cuál es el que va a utilizar. Tampoco vamos a definir todas las secciones de línea, todos los frames, todas las vigas, porque no sabemos qué vamos a usar. Hay personas que siempre me dicen, bueno, Manuel, y si yo llego y creo un modelo donde yo meto todas las secciones y meto todos los materiales y después en ese modelo yo lo uso como una base de datos. Y le digo, bueno, sí, si cree tener el tiempo y la paciencia para hacerlo, hágalo perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Después, cuando usted haga un modelo, mire, yo soy una de las personas que cuando a mí me toca evaluar un modelo de una revisión de un proyecto estructural, yo parto del modelo. El modelo, al igual que los planos, deben tener única y exclusivamente la información que se necesita en él. Imagínense que ustedes hicieran un plano de un puente, ¿verdad? Y cuando ustedes abren ese archivo en el model del AutoCAD, se consiguen una referencia con todas las cabillas que usted puso, todas las barras de acero que se puso, todo, o sea, todo lo que está ahí, por ejemplo, vamos a decir, todo lo que usted pudo utilizar para el dibujo, ya esté o no esté presente en el proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que usted entregara. Imagínese que usted entregue un proyecto y además a eso le anexe todas las hojas de reciclaje que utilizó para hacer un cálculo a mano, para hacer una raya allí, ¿ve? Eso es un material que no debe estar allí, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurriría con un modelo. Si usted llega y me pasa un modelo, ok,
y yo estoy revisando y veo, hey, aquí el ingeniero llegó y, hey, porque tiene todas las secciones de concreto armado. Empezó 25 por 40, 25 por 50, 25 por 60, 25 por 70, 25 por 80, después empieza 30, 35 y empieza a generar una base de datos. A mí me da la impresión, me daría la impresión que este ingeniero no sabía muy bien lo que estaba haciendo y empezó a crear varias secciones por si acaso lo necesitaba. ¿Ve? Entonces él no parte de una idea clara. Ahora, entendamos esto también. El modelo será más o menos pesado a medida que tenga información. ¿Sí? Entonces, si usted es un puente en concreto armado, lo que usted va a diseñar no debería tener cosas definidas diferentes a lo del proyecto que usted está estableciendo. Al menos que usted diga, mira, es que yo definí esto porque yo estaba haciendo una revisión. Por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a usar de puente 25 metros, este modelo nos va a permitir evaluar tanto en concreto, tanto en acero, como tanto en pretensado. Pero es una comparativa y un ejercicio didáctico. Que usted le puede estar planteando a su cliente, mire, ingeniero, usted me va a decir, le voy a dar las tres soluciones para un mismo puente. Hasta ahora, fíjense, hasta este momento, ese puente solamente hemos definido lo que es el alineamiento y los anchos de carril, que si es el puente en concreto, o es en acero, o es en barro, como usted lo quiera construir, ya para el software hasta el momento es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque no tiene nada que determine cuál es el diseño del puente que está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Que hasta aquí el modelo ya es, vamos a decir, libre. Es algo que podría representar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es solamente el alineamiento. Ahora, cuando usted ya va a definir los materiales que va a utilizar, ahí ya si usted está diciendo, no, bueno, vamos para que se vea que está bien, lo que usted está claro en lo que está haciendo, bueno, vamos a definir los materiales. Cuando yo le doy aquí en materiales, fíjense que aquí yo digo materiales, aquí estas condiciones a veces son nuevas para las personas. Bueno, aquí sería agregar uno nuevo, aquí sería copiar, donde están las dos hojitas, después una hojita allí que dice, bueno, dice que se refiere al módulo de elasticidad, con un lapicito es para modificar, y el que tiene la X es para eliminarlo. Pero si nosotros queremos llegar, bueno, este dibujo ya no nos interesa, vamos a borrarlo, y yo puedo llegar a hacer clic sobre el cuadrito que está en la parte inferior derecha, después de donde dice materiales, yo le puedo hacer clic allí y me va a desplegar una ventana que para nosotros ya es conocida, porque quienes hayan trabajado ya con SAP 2000 o con ETABS, ya les es común esta ventana. Esa ventana de definición de materiales. Esa ventana de definición de materiales que va a aparecer allí, bueno, allí vamos a ver que podemos agregar un nuevo material, podemos crear copiar un material. Ese agregar un nuevo material nos ayudaría porque él trae ya una base de datos de materiales preestablecidos, ¿sí? Para aquellas personas, bueno, y no digo, me incluyo, que nosotros podemos estar haciendo trabajos para cualquier otra parte, no netamente el país donde estamos ubicados, sino que también nos podemos estar asociando a otras normas. Por ejemplo, en el caso de los materiales que trabajaríamos, si estamos en la parte, por ejemplo, en España, en el Eurocódigo nombran los concretos basados de otra manera. Y recuerden algo, que si usted va a calcular un puente, por ejemplo, para España, o lo vaya a calcular para Chile, para Colombia, lo más correcto y lo más idóneo que usted puede hacer es establecer las condiciones típicas del sitio donde usted está calculando su modelo, adaptar el modelo a la persona que lo va a revisar y no de forma contraria donde usted piense que la que se tiene que adaptar es la persona que va a revisar. Usted acuérdese algo, que a pesar de que por ejemplo en nuestros países utilicemos la norma ASTO por igual, porque realmente es por igual, todos utilizamos la misma norma. ¿Qué es lo que sucede? La forma de presentar y de escribir y proporcionar los datos es diferente.
y nosotros debemos adaptarnos, ¿sí? Mientras más adaptada esté nuestra memoria de cálculo, mientras más adaptado estén nuestros planos y nuestro trabajo a lo que se vaya a presentar o a lo que esté acostumbrado a utilizar los clientes, ¿qué va a pasar? Menores van a ser las revisiones y las correcciones, y a veces no son correcciones, sino son observaciones porque no le parece que se ve así, porque le parece que no se ve de la manera habitual, etcétera, 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 y entonces eso hace que usted pierda tiempo porque le van a regresar el plano, ¿sí? La idea principal es que usted mande ese plano y las observaciones sean nulas. Está perfecto ya el trabajo. Eso sería el trabajo perfecto bueno, no vamos a decir que no es común, pero sí puede ocurrir. Que le digan, no, lo que hay que hacer es una corrección de líneas. Siempre hay algún tipo de corrección básica, por más tonta que parezca, pero algunas personas no lo van a ver así. Ahora, nosotros debemos minimizar ese tipo de trabajo, porque después que usted entregó y lo mejor es que usted más bien le den otro puente. Ya terminó ese, mira, nos gustó tanto que ahora mire este otro que está por aquí, se los vamos a dar a usted también, ¿sí? Esa sería la idea, de que el trabajo no parara. Pero el problema es cuando uno se enfrasca en un mismo proyecto y sigue dándole y dándole y dándole vuelta al mismo proyecto, porque llegaron y mira, ahora el estribo no nos parece que debe ser de esa manera, esto, ahora, fíjense, y hay algo que es que yo debo dejar bien claro, para todos ustedes es algo que yo siempre transmito. La persona que le va a hacer una corrección a nuestro trabajo, tiene que decir claramente cuál es la condición, la corrección y por qué lo hace, ¿sí? Ojo, no caiga en aquella trampa en la que le dicen, no, es que me parece que el tablero está pequeño. Ojo, eso no es que te parece, ¿por qué tú dices que está pequeño? No, porque es que yo siempre lo veo de 25 centímetros y este tuyo lo veo de 20. Eso no es una respuesta, ingeniero. Así de simple, eso no es una respuesta. Y uno tiene que tener bastante claro los conceptos para... ¿Por qué? Porque cuando una persona se le plantea a usted y le dice, mire, es que el puente me parece que debe ser más ancho o tener mayor espesor, porque cuando yo hago aquí la evaluación y veo que el espesor falla. En ese caso usted toma la sugerencia, porque es una cuestión válida. Puede ser que él esté equivocado y usted le hará ver, mire, ingeniero, no es de ese espesor porque esto y esto, entonces usted mostrará. Y allí está lo importante de que usted haya establecido su predimensionado de manera inicial antes de usar el software, porque eso lo está preparando usted para cualquier tipo de reunión que se plantee del proyecto, ¿sí? No es solamente decir, mire, es que yo metí los datos aquí. Ojo, no puede ser una respuesta el hecho de que usted diga, no, es que el software dio ese valor. No puede ser. Recuerde que el software no es más que una herramienta de verificación de lo que usted ya debe intuir que debe ser el resultado del proyecto, ¿sí? Entonces fíjense que ya nosotros planteamos un predimensionado. Y ese predimensionado, bueno, las alturas. Bueno, que la viga nos puede dar más pequeña que esa. Bueno, usted lo que le puede decir al revisor, mire, ingeniero, esa viga de 25 metros que nos daba una altura de, vamos a ver, por aquí yo tenía las notas. Perdí la nota por aquí. Yo tenía las notas a mano, porque yo las hago a mano. Primero hago todo eso a mano, después les enviaré una imagen de todo eso para que ustedes vean que no es mentira de los proyectos. Aquí tengo ya las notas a mano. De 1,75 m, la altura de viga de concreto. Entonces usted, el revisor, el ingeniero revisor le dice, les digo porque me ha pasado y todas las personas, y ustedes saben que es así. Llegan, no, bueno, ingeniero, es que, mire, yo pienso que esa viga de concreto debería ser como de 1 metro, nada más. Eso es una viga muy grande. Eso es mucha viga. Porque, ojo, muchas veces él está pensando en la parte económica, ni siquiera está pensando en la parte constructiva, sino en la parte económica. Entonces dice, pero bueno, amigo, mire, usted le dirá, si usted se va a la tabla 2.5, 2.6, 3-2 de la ASTO, aquí está, ¿verdad? La altura de la viga de concreto armado para estas condiciones es HB igual a 0,70 de la luz. Entonces,
usted le saca la ecuacióncita y sencillita, le muestra la tabla y usted le dice aquí HB igual a 0.07 de la luz. Y eso le da 25 metros y eso da 1,75 m. Y usted le dice, esa es la altura mínima que me permite la normativa A. Entonces yo pongo la viga de 1 metro que está allí, la norma no lo va a amparar, ¿sí? Y eso es una recomendación. Cada vez que usted vaya a una reunión, lleve, si tiene una tablet, llévese eso en la tablet, la norma allí en digital, ya abierta en las páginas donde usted sabe que siempre van a discutir. Entonces usted va a tener eso a la mano ahí para poder darle decir de frente y con propiedad el hecho de que usted tomó ese valor, ¿sí? Ahora, ojo, porque la mayoría de esas personas pensará que es que el software dio los resultados. Y usted tiene que estar claro en eso, ¿sí? ¿Estamos claros todos? Ahora, aquí hemos definido nosotros materiales como el acero A36, el A416 grado 70, el primero A36 lo usamos para elementos metálicos, para la viga metálica que vamos a calcular. El A416 grado 70, este que está 270, esto es para las guayas del elemento pretensado. El A709 grado 51, este está aquí, esto es una barra, el A615 es para barras de refuerzo, el A709 también es un acero, creo que es de barra de refuerzo también. Vamos a ver aquí. Es un rebar, no es un acero también, es un acero de 3515 kilos por centímetro cuadrado. Eso lo podemos utilizar para elementos de viga. Vamos a quitarle este guión 1 que fue lo que me confundió. Y tenemos dos concretos, un concreto de 280 y un concreto de 400. Este de 400 fue, vamos a decir, estimado para la parte pretensada. Ok. Vamos a borrar esto acá un momento. Y fíjense, ahí definimos los materiales. El concreto que tenemos que definir, simplemente el módulo de elasticidad, calculado con las ecuaciones y las hojitas que les hice llegar ya. El módulo de Poisson puede variar entre 0,2 y 0,3. Más desfavorables en este caso sería colocar 0,2. 280 de compresión F'C y es el concreto esperado, la expectativa de compresión de concreto es de 280. Fíjense que nosotros podemos tener un concreto especificado de 280 y una expectativa de decir, bueno, yo espero que él llegue a unos 260 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, o unos 270. Entonces usted puede poner acá cómo puede esperar que va a trabajar el material en ese punto, ¿sí? En ese caso. Yo por lo menos soy uno de los que si yo mando a diseñar un concreto de 280, yo espero que ese concreto sea de 280. Ojo, esto, vamos a decir, no es que porque sea radical. Yo, por ejemplo, en mis proyectos hago lo siguiente. Yo a veces, y dependiendo de las condiciones del puente, del sitio de ubicación del puente, pues es que usted tiene que saber dónde queda. Entonces usted dice, bueno, este es un puente en concreto armado que se va a hacer, porque es muy difícil el acceso con una viga pretensada, no va a ser acero, vamos a decir, no tenemos espacios suficientes o no tenemos buena mano de obra para trabajar la parte de acero en ese puente, entonces el puente en acero va a estar negado, vamos a hacerlo en concreto armado. Entonces, ok, concreto armado, ¿yo voy a poder garantizar la resistencia de ese concreto en sitio? No. Lo sabemos porque si se va a hacer el concreto, la mezcla de concreto en sitio, no vamos a poder garantizar los controles de calidad correspondientes. Pero lo que sí puedo decir yo es que, ok, vamos a calcular el puente con un concreto de 250 y voy a mandar a colocar en mi proyecto 280. Ojo, me puede decir, bueno, Manuel, entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Si para eso diseñalo con 250 y les dile que usen 250. No. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de el factor de seguridad que uno tiene que hacerse uno mismo. Si usted les dice al cliente, póngale concreto 280, yo lo calculé con 250, pero póngale 280.
¿Qué creen ustedes que va a suceder? Él va a buscar colocar 250. Él no va a buscar lo que está en el proyecto, 280. Entonces yo en mi caso a esos clientes les oculto esa realidad en la que el elemento yo le digo, mire, eso vamos a hacerlo con un concreto 280 y eso lo pongo en la memoria y lo pongo en el proyecto y lo pongo en los planos, por todos lados les especifico cuál es el concreto que vamos a hacer. Y yo cuando hago mi primer modelo, ok, calculé, sí, da todo con 250, me parece perfecto, da todo chequeado con 250, ahora ¿sabe qué? Cambio el material y le pongo 280. Y ahora, ahora sí saco los resultados. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse las espaldas de ese tipo de situaciones. Porque entonces, ¿qué pasa? Si usted está diciendo que va a poner un concreto 280 y a la final termina siendo un concreto inferior, porque 30 kilos por centímetro cuadrado son una cosa grande. Si estuviéramos hablando nada más de la viga, que es de 60 por 1,75, la capacidad que le está quitando usted es grande. ¿Sí? Ahora, ya definidos los materiales que nosotros queremos tener, hay que definir el frame properties, las propiedades del frame. Entonces aquí también le hago clic y la puedo hacer como las vería en SAP, ¿sí? Aquí me dice, y hay que asustarlos, decirles que si no cumplen lo que está en el proyecto se puede caer. Sí, sí, es la única forma de que muchos de ellos entiendan esa situación. El problema surge cuando hay otros ingenieros que son los que quieren ir en contra de las normas. Porque, entre comillas, experiencia, ¿sí? Su experiencia le dice que debería ser tal tamaño. O su experiencia le dice que debería tener tal medida. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Y como me dicen aquí, siempre quieren ahorrar hasta lo mínimo. Evidentemente, un proyecto, y les voy a hacer algo sincero como profesional que he estado también en obra. En los proyectos, el dinero no está en los materiales. El dinero no está en quitar una cabilla más o una cabilla menos o reducir la calidad de un concreto por uno inferior para ahorrarte una cantidad de dinero. Ahí no está el dinero. El dinero de un proyecto, de la ejecución de una obra, está en el tiempo de ejecución que usted tenga en esa obra. Así de simple. Mientras usted más rápido salga de esa obra, mayor va a ser la ganancia. No solamente porque paga menos mano de obra, sino porque usted ya está libre para hacer otro trabajo. Esa es la realidad de la obra. Entonces, cuando usted ya ve una persona que disminuye vamos a decir, la cantidad de cemento, le coloca más agua, le pone arena, o sea, la arena no es la misma calidad, la piedra tampoco, el acero. Eso es lo que es el robo tonto. Ahí lo que está es arriesgándose de que la estructura falle y no haga nada, pues, se quede sin nada. Ok, entonces fíjense, acá nosotros hemos definido dos vigas, la Cagua 120 y la Cagua 142, que es una viga pretensada, ¿sí? A ver acá. Ahora, las vigas pretensadas nosotros las vamos a ir definiendo de acuerdo a las medidas del fabricante. Y fíjense que en este caso ya están establecidas para un concreto de 400 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Ahora, fíjense acá, cuando nosotros definimos esta viga como con doble estrellita que está aquí, fíjense que fue porque hay que hacer, vamos a decir, una especie de, no es trampa, sino una pantomima, algo allí, para que cuando nosotros hacemos un puente en concreto armado, cuando definimos la sección, él asume que es una sección compuesta directamente, una sección en T. ¿Qué quiere decir una sección en T? Sino que es un elemento en concreto que va a funcionar todo como un conjunto. Y entonces cuando yo vaya a revisar los resultados de ese tablero, va a trabajar como un conjunto.
Entonces no voy a poder saber cuáles son las acciones individuales de todas y cada una de las vigas. Si usted va a hacer un puente de 7 u 8 vigas, usted puede decir que las vigas centrales no van a llevar la misma cuantía de acero que las de los extremos. Y entonces, ¿qué pasa? Usted necesitaría saber por separados cuáles son los momentos, cuáles son los cortes de cada viga para que usted pueda tener esa versatilidad de optimizar el proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Definir una viga pretensada. ¿Por qué? Porque el software sí permite que usted utilice una viga pretensada para saber, como él necesita saber cuál es la cantidad de guayas individual de cada una de ellas, bueno, entonces él va a poder mostrar los análisis por separado de todos y cada una de ellas. Entonces, esta viga pretensada, ojo, escogí una viga pretensada y hago que con las dimensiones sea una viga recta, como la que estamos viendo en pantalla. Fíjense que beta B1 y B2 son las bases superiores e inferiores de las alas, corrijo, de esas vigas I. Entonces yo le pongo la misma sección, 0,60 y 0,60. Y la altura D1, que es de 1,75. Las otras dimensiones no van a importar siempre y cuando sean menores. B3 y B4, mientras estas sean menores que 0,60, estaría bien. Y las dimensiones de 1 y de 2 y de 3 y de 4, esas tampoco no van a importar, siempre y cuando sean menores a 1,75. Entonces fíjense que habla de un T1 y un T2. Fíjense que los T1 y los T2 son los anchos de la parte interna de la viga. Y como es una viga recta, lo mismo que tiene arriba es lo mismo que tiene abajo. 0,60, 0,60 a lo largo de toda ella. Y entonces he particularizado una viga de concreto armado como para que el software la considere como una viga pretensada y pueda yo hacer el chequeo individual de cada viga. ¿Estamos claros en esta situación? ¿Para cuál es la función de esta viga? Es importante que tengamos todo claro el por qué lo hago. Ojo, eso no lo van a ver en ningún manual, porque eso ya es algo particularizado de cada analista de software. ¿Sí? A mí cuando me lo dieron, me lo transmitieron de esa manera y me pareció lo suficientemente lógico, porque cuando haga mi cálculo de la viga, yo quiero poner las ceros diferentes. Si quiero buscar el ahorro en la obra, vamos a ver los análisis. Si no, me va a tocar poner la misma cuantía de acero en todas las vigas. Y eso ya sí no se debe hacer. Se va a ver extraño. Y además que va a ser costoso. Ahora, fíjense que yo hice aquí una viga de 1,70 por 0,60. Esa es una viga que sería una viga normal. Es la viga equivalente pero con sección recta. ¿Cuál va a ser el problema? Que esa viga 1,75 por 0,60, que no es hecha a partir de una viga pretensada, cuando la vaya a utilizar, solamente me va a permitir hacer un análisis de la losa completa como un solo elemento. Y eso es un poco impráctico para nosotros. Ya acabo de exponer las razones por las cuales. Pero la voy a dejar así igual todavía, porque la puedo usar para otra situación. Y aquí está la viga metálica de 1 metro de altura y 200 de ancho, ¿sí? 20 centímetros de base. Estas son secciones que a veces uno dice, bueno, una viga de 1 metro de altura. Bueno, las vigas en puente por lo general son de esas alturas. A una altura pequeña de puente fácilmente puede ser 0,50 centímetros. ¿Sí? Normal, una viga pequeña. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de perfilerías se mandan a hacer por encargo, pues son láminas electrosoldadas en las que se unirán y conformarán un perfil compuesto. Eso es algo típico en la construcción de puentes. Nosotros no nos tenemos que apegar a un manual específico de elementos de viga, ¿sí? Ok. Bueno, ahí tendremos que definir cuál es el espesor del alma, cuál es el espesor del ala y estaremos ya definiendo la sección. Esto también tiene cómo definirse, ¿no? Eso lo vimos en la misma tabla 2.5, 2.631 del ASTO, donde definir
las dimensiones de una viga metálica. Ok, dicho todo esto, fíjense que después, bueno, después definiremos los cables, eso lo mueven en la parte cuando vayamos a hacer la parte de pretensado. En donde dice Riverside, vamos a poner acá, el tamaño de las barras, fíjense que allí yo puedo incluir la base de datos como yo quiera, ¿sí? Para nosotros acá en Venezuela no usamos esas barras número 2, 3, 4, sino media, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada. Entonces esas variaciones nosotros las vamos a poder hacer allí para particularizar nuestros ejercicios. De todas formas, fíjense que si yo voy revisando los demás casos que están allí, hasta la número 36, son barras que usamos en otros países, pues. Entonces las personas que no son originarias de Venezuela, sino que están en México, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que son bastantes aquí, Colombia y México, pueden decir, bueno, estas son las barras que yo normalmente utilizo porque son las que el fabricante de aquí del país me las proporciona, ¿no? Así aquí cancelar. Y ahora venimos a lo que es la definición de la superestructura. Para el puente, para la parte de puentes, la superestructura consta de vamos a decir, del tablero como tal y los componentes que pertenecen al tablero. Eso es lo que hablamos de superestructura. Ya la fase de infraestructura estaríamos hablando de los estribos, estaríamos hablando de la pila con los apoyos. Esa es la infraestructura del puente. Acá, cuando decimos deck section, podemos hacer clic aquí y fíjense que allí tenemos 4 condiciones de puente, ¿no? Una sección de concreto con concreto T-beam. Ese concreto T-beam es la condición de concreto en T. Ese es el que les estaba comentando, el cual no permitirá que usted incorpore la viga que definió o que solicitó como una viga recta de 1,75 por 0,60 que no tenía estrellita, ¿sí? En ese caso, usted tendrá que definir con las variables que está allí, F10, F4, F4, L5, cuáles son las características de esa viga sección compuesta. Todo el tablero va a ser compuesto. Entonces fíjense que hay que tener en cuenta una cantidad de medidas, ¿no? Ahora, cuando yo llego y demarco acá, bueno, aquí, ¿qué haría yo? Primero le doy un nombre a la sección, puede ser llamarse Pedro, Juan, la que yo quiera ponerle. Defino cuál es el material del tablero, del slab, de la losa, y aquí está el material del girder, de la viga. En este caso fíjense que debería ser 280 porque vamos a poner el concreto en una sección compuesta, pues. Pero pudiese plantearse doble vaciado, pues el vaciar primero las vigas y posteriormente el tablero. Y el tablero pudiese ser de una resistencia inferior. No es una cosa totalmente descabellada. Pero bueno, deberíamos, a mí me gustaría hacerlo más bien, vamos a decir, monolítico, un solo vaciado para toda la situación, ¿no? Ahora, fíjense que ahí me dice número de vigas internas. Estos son 5 vigas, 6 y 7 vigas. Estas son las 7 vigas que vienen del predimensionado, donde me estableció la separación máxima que debería estar llevando el puente. Después, fíjense que me está preguntando cuánto es el ancho total. El ancho total está hablando ya del ancho de la sección transversal de viga por completo, ¿sí? Entonces en ese caso era 23.4 metros. El total depth es la altura total de la losa más la viga. En ese caso es losa más viga. Aunque ese 1,75 debería estar conteniendo la losa. Entonces ahí decimos total depth son 1,75. Fíjense que el T6, que es el espesor de la losa, junto con el T5 y el T11, deberían ser totalmente iguales, por ejemplo, lo más común. Pero también hay personas que tienden a disminuir el espesor de la losa hacia los extremos del tablero del puente para con esto disminuir el peso del mismo y la cantidad
de concreto en el proyecto. Eso es un refinamiento, ¿sí? Pero entonces a veces uno dice, bueno, ese refinamiento me está haciendo ahorrar concreto, pero el construir el encofrado y el vaciar y el estar pendiente de eso lleva mucho más tiempo y entonces hace que tenga pérdida, ¿sí? Entonces fíjense que ahí después uno va poniendo la dimensión de la losa externa, de la losa interna, T1, 0,18, y así irán metiendo los datos que le siguen abajo, ¿no? Acá y acá. Fíjense que posteriormente me va a pedir dimensionar las vigas exteriores, que sería esta y esta. Fíjense, aquí está T10, aquí está T3. Fíjense que me habla de los datos específicos, ¿no? De la 110 y de la T3. Está el primero y está la segunda. Y después viene L4, ya para ver, L3 y L4. Correcto. Dice L. L3 y L4 son las alturas. ¿Sí? No importa cuál sea la altura, siempre y cuando sea menos de 1,75 menos 0,18. Y T3 y T10, que son los anchos, fíjense que se mantienen constantes de 0,60 y 0,60. 0,60 y 0,60. Y por eso aquí usted ve la viga totalmente recta. Lo mismo pasa para el exterior izquierdo, el exterior derecho. No, corrijo, estas son las internas y esta es para el exterior derecho. Entonces define por igual todas las vigas internas y esa es la principal causa, ¿ves? Que todas las internas van a ser similares. Ok, ahora si no hago puedo hacer la viga de sección de concreto, pero hecha con la viga IPN, la viga ASTO, que hice yo vamos a decir, por trampa. O sea, la viga ASTO, entonces yo lo que tengo que decirle es, mire, es una viga ASTO que va a ser recta. Y lo que quiero es generar esa en este caso. Y ahora fíjense que allí sí me va a pedir que incorpore cuál es la sección. Fíjense que es la B 1.75 por 0.60 doble estrellita. Eso era todo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no hago esa definición, bueno, aquí deben aparecer la cagua 120 y la cagua 142. ¿Por qué? Porque son las únicas vigas que tienen la cualidad pretensada para poder aparecer allí. Fíjense que no aparece la viga 1.75 por 0.60 sin los anteriscos. ¿Por qué? Porque ella no entra en la categoría de utilizar ese tipo de viga para ese tipo de trabajo. ¿Sí me van a entender? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Se les ha refrescado un poco la información, ¿verdad? Fíjense aquí. Vamos a borrar esto que está aquí. Quiero cancelar. No va a hacer ningún tipo de modificación. En la viga es pretensada 120 y 142. Después dimensionar el acero de acero, ¿sí? La imagen está un poco más fluida. Pareciera que estuviera como congelada. No te sabría decir bien. Ok. Después que uno define el tablero, el deck, nosotros vamos a definir otro componente del tablero, como lo es el diafragma. El diafragma consta de dos secciones. Por ejemplo, cuando usted sea nuevo, le va a preguntar que desea aplicar sólidos en la viga. O sea, sólidos cuando habla de sólido, está hablando de la sección de viga que va a ir transversal al tablero, ¿sí? Eso es lo que nosotros lo conocemos como separador, o lo que es el bend que le va a dar rigidez al tablero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer unos elementos totalmente sólidos. Si vamos a vaciar en concreto armado, pudiese ser algo lógico, pues bueno, o sea, hacer un vaciado, solo vaciado. Pero en el momento en el que se hicieron esos vaciados hace mucho tiempo, se hacía era monolítico, pues.
pero hoy en día nosotros podemos tener técnicas que nos permitan vaciar primero unas vigas, dejar los anclajes para poder hacer después el separador, pero eso en teoría es un elemento totalmente monolítico. Ahora, ese sólido que va a dar de rigidez no necesariamente tiene que tener la misma altura, ¿sí? Y esto es una de las mejoras que hay con respecto a las nuevas versiones. Las versiones anteriores de Bridge consideraba la misma altura, o sea, le pedía a usted como usuario nada más dar la altura máxima que tuviera el puente, más nada, de la viga. Entonces él automáticamente entendía, se colocaba en el sitio que lo vamos a poner, pero la altura del separador era la misma. Y entonces a veces tiene mucho desperdicio. Ahora, cuando vemos cordones, decimos short arm breaks, el dibujo habla por sí solo. Esos son cordones que pueden ser cordón superior, cordón inferior, en X, lo hay en X, lo hay en B invertida, ¿sí? Pero también tenemos la opción de hacerlo en acero y colocarle una viga simple. Esa viga simple ya yo previamente tenía que haberla definido en el caso anterior de definición de vigas, y en ese caso podremos utilizar esos perfiles para construir el elemento. Esto aquí que habla de planchas de acero es porque es para utilizar de una manera rigidizar esos elementos de acero con solamente las planchas que le podamos a colocar. En este caso nosotros vamos a irnos inclinando hacia un sólido. Solamente, fíjense que dice solamente aplica para puentes en concreto, solamente aplica para puentes de acero de puentes, solamente aplica para acero de puentes, solamente aplica para vigas U y conexiones internas solamente. Solamente es para adherir un perfil con el otro. Queremos cancelar. Los splice indicaremos la posición donde hay un posible empalme. Lo veremos posiblemente después. Imágenes paramétricas. Parametrización. Bueno, podemos hacer estas vigas que pudiesen ser de sección variable en la parte inferior, mucho más pequeña, mucho más grande, y en la parte superior son como que si fuese una viga acartelada de concreto, ¿sí? Por ahí yo creo que tengo un ejercicio que les puedo facilitar sobre una viga de un puente de ese tipo. Tengo que buscarlo, que les puedo facilitar el modelo también para que les puedo plantear el ejercicio, o tendría que pedir una autorización ahí al amigo Cabanillas, que es el dueño de ese material, ¿sí? Ok, fíjense algo. ¿Qué nos falta definir? Nos faltaría definir las condiciones de apoyo del puente, saber cómo vamos a estar articulando o empotrando acá. Nos faltaría definir ya ahora el vehículo de diseño, los patrones de carga, vamos a tomar una sugerencia aquí que me están haciendo sobre el espectro de diseño, ¿sí? Vamos a incorporar todos esos elementos al elemento puente, y la parte de análisis, que es lo que debemos estar en los alcances, ¿sí? Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase el día de hoy. Ya el día de mañana continuaremos la segunda fase de la definición del puente. Entonces, que pasen buenas noches y que descansen. Hasta luego.